acomódate ahí donde estás con tus hijos, con tu familia y dale la gloria al Señor y colócate en el mismo espíritu con nosotros aquí, como está la iglesia Berea aquí en Barranquilla, en un mismo espíritu y el Espíritu Santo ministrando con poder, con autoridad, con fuego, aleluya. Gózate, mi hermano, yo te digo, Maranata, Cristo viene pronto, te amamos en Cristo Jesús. Te amamos en Juan 3:16, por salvación, porque tú eres la familia con la que vamos a estar por la eternidad, aleluya. Tú nos estás viendo, nos gozamos, mi hermano, que tú estés viendo por televisión y que nosotros estemos aquí disfrutando de que tú estás viendo y que estás en el mismo espíritu. El nombre de esta prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte 18. ¿Qué te parece? 18 semanas predicando sobre las pruebas de la iglesia al final de los tiempos. Y vamos a leer la palabra en Apocalipsis 2:10 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo. Tu palabra es vida y vida eterna. Tu palabra, Señor, nos lleva a las nuevas Jerusalén. Tu palabra vívida, tu palabra sentida, tu palabra que da gozo, aleluya. Reprendemos potestades y gobernadores de tinieblas que quieran venir contra esta enseñanza. Le atamos en esta hora y le mandamos al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo desde ya ministraba en este lugar y sigue ministrando. Esta es la casa del Señor. Gracias, Rey, por todas estas bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Estamos estudiando las pruebas de la iglesia al final de los tiempos. La prueba de la fe, la prueba de la santidad y la prueba del servicio. Y hemos visto cómo las tres pruebas, mis amados, se relacionan entre sí, como si fueran una sola prueba. Presta atención. Y es la de la fe. Todo cristiano es probado en fe. Apréndete eso. Y por ello hemos visto cómo en la segunda prueba de la santidad el Señor nos ha llevado a retomar los temas de la primera prueba. El que tiene fe y la guarda se mantiene santo. Se mantiene santo. Se santifica todavía y le sirve al Señor no para que lo vean, sino que le sirve en amor, con humildad. Al Señor no se le puede servir sino con humildad. Se le sirve con gozo. Y esta segunda prueba de la santidad, hemos visto las armas poderosas que mi Señor, que mi Dios ha dado para que pasemos dicha prueba. Porque esta prueba hay que pasarla, hermano, para que nosotros podamos salir victoriosos de dicha prueba. La iglesia no va a pasar. Yo quiero que esto te lo aprende y te lo lleves para la almohada. La iglesia no va a pasar por la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, es decir, los moradores de la tierra, los moradores del mundo. La prueba de la que habla el apóstol Juan en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. ¿Escuchaste bien? La iglesia no va a pasar por la prueba de la que habla aquí el Señor. Hermano, estamos hablando del juicio de la tribulación.
Pero la iglesia del final de los tiempos sí está siendo probada por el Señor. Tú puedes entender eso. Y las pruebas que tiene ahora son las pruebas de la fe, la santidad y el servicio. El que pasa estas tres pruebas es llamado buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Y la clave para pasar estas pruebas, mis amados, mis amadas, es guardar la palabra de la paciencia. Guardar la palabra de Dios. Amar la palabra del Señor. Vivir en ella. Esto lo vimos cuando estudiamos la armadura de Dios, que está en Efesios 6. Veíamos que todas las armas se resumen en la palabra de Dios. Y de estas armas estamos viendo la de la oración en el Espíritu, orando en todo tiempo y en toda súplica en el Espíritu. Aleluya. Y yo quiero recordarte que en la prédica pasada vimos algunos tipos de oración. Uno, la oración de gemidos indecibles, para los que toman nota. Dos, la oración de clamor. Tres, la oración de intercesión. En la oración de intercesión vimos dos ejemplos, acuérdate, de los cuales aprendimos claves sumamente poderosas para que podamos llevarla a cabo en este tiempo del fin, porque estamos en el tiempo del fin. Acomódate al tiempo del fin, acomódate en la palabra y vive en la palabra, no te acomodes al mundo. Dos ejemplos clave, la intercesión de Abraham por Sodoma, acuérdate, y ve la intercesión del profeta, del siervo Daniel. La intercesión de Abraham representa la oración por los perdidos, hermanos que están a punto de ser juzgados. Usted sabe lo que estaba ocurriendo en Sodoma en el momento en que Abraham le dice al Señor: si hubiesen 50 justos allí, tú no harías nada contra esta tierra, contra este pueblo. De tal manera que con esta intercesión el Señor nos enseña cómo orar. ¿Por quién? Por los perdidos. Porque nos tienen que doler los perdidos. ¿Crees que el Señor vino a esta tierra por algo diferente que por los perdidos? Hermanos, los perdidos que están a punto de sufrir el juicio de la tribulación, la ira venidera. De tal manera que la intercesión de Daniel nos enseñaba la oración por los apostatados de la fe, los que se apartan de la fe, para que se arrepientan. Porque lo que le interesa al Señor es un arrepentimiento genuino, para que sus ojos sean abiertos, les ilumine la gloria del evangelio eterno, el evangelio de salvación, el evangelio que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Hermano, para que se llenen de vida vaciándose de la mundanalidad, porque hay que vaciarse de la mundanalidad. Tú puedes decir que el pastor es exagerado, pero mientras no nos vaciemos de lo que éramos antes, es imposible que el Señor nos vaya a llenar sobre algo que está sucio y está lleno. Hay que vaciarlo. Amén. Hermanos, nos tenemos que desalojar de la terrenalidad, del reino de este mundo. Escucha, hermano, del que han llenado con la falsa doctrina. El engaño de Satanás, el engaño del diablo. La intercesión es para que se llenen de la sana doctrina, para que puedan prepararse para la venida del Rey. Aleluya. Si no nos preparamos, ¿cómo vamos a subir? Pregunto. De tal manera que estas dos maneras de interceder la llevaron a cabo varios siervos.
Pero ahora veamos el cuarto tipo de oración en el Espíritu. 4, la oración de guerra. Toma nota, siervito, siervita, toma nota. ¿Qué te digo? Mira, cuando el apóstol Pablo habla del arma de orar en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, se está refiriendo especialmente a la oración de guerra, la oración de choque, la oración de pelea. La iglesia no ha entendido que estos 2000 años que el Señor le dio a la iglesia fueron 2000 años de guerra y todavía estamos en guerra. Y esta es la guerra más intensa. Yo quiero que recordemos que al comienzo de la descripción de la armadura habla de la lucha contra potestades, principados, gobernadores de tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero y segundo cielo. Esta guerra espiritual contra la iglesia está en su máximo furor. Porque estamos en los últimos tiempos, mis amados, y la iglesia está a punto de partir en cualquier momento para cantar el grito de victoria, aleluya, sobre la muerte. El diablo no quiere que esto ocurra. Tiene terror. ¿Sabe que la iglesia dejará de ser atacada por él? Sabe que tendremos cuerpos glorificados. Él lo sabe. El diablo no quiere que esto ocurra. Y por eso están viendo ataques, hermanos, de todo tipo, de toda clase de demonios vienen contra la iglesia. De todo tipo de jerarquía, hermano, con el fin de seguir atacando a la iglesia, a los hijos de Dios que están cumpliendo la misión de predicar este evangelio y anunciar la venida del Señor por su iglesia, los juicios de la tribulación y las promesas eternas. Que no se nos olviden, porque el diablo quiere que se nos olviden las promesas. Yo quiero que veamos entonces algunos de los contenidos de la oración de guerra, porque se lleva a cabo en lenguas, pero también la hacemos en nuestra lengua materna. En este caso quiero mencionar algunos contenidos que aparecen en oraciones de guerra de los siervos de la palabra de Dios. David, y para esto quiero tomar el Salmo 59. Yo quiero que lo busques, para que veas qué contiene la oración de guerra. Dime amén si lo encontraste. Empecemos por el punto A, petición de liberación de los ataques del diablo. Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Hermano, la lucha no es contra sangre y carne. Y esto es categórico. Sino contra lo que está detrás. Mira que es la oración de guerra. En ella debemos clamarle al Señor por ser librados de los ataques del diablo. Él tiene toda una jerarquía. Sus huestes, hay una jerarquía. B, petición de que se cumpla la palabra del Señor, su plan profético. Salmo 59, 5 dice, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Aquí hay una parte imprecatoria. En esta oración del siervo David, y si tú la lees bien, con cuidado, a ti te pareciera que es una oración cruel.
Pero en realidad lo que David está pidiendo es que se cumpla la palabra de Dios. Por eso es que el evangelio no lo podemos estar mirando con emotividad, con emocionalismo, con sentimentalismos. Por eso es que el Señor mandó a esta iglesia a leer Mateo 10. Para que entendamos de qué está hablando el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere con una iglesia que Él ha estado guardando desde que la engendró? De tal manera, hermano, hermana, que lo que David pedía en este salmo y sigue pidiendo en este salmo es que se cumpla la palabra. Lo más hermoso que puede suceder es que la palabra se cumpla. Que venga el juicio que Dios ha establecido en su palabra. El Hijo de Dios no puede orar pidiendo que los países se arreglen en sus sistemas políticos. Porque es una oración no dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede truncar los planes del Señor. Lo que el Señor escribió aquí se desencadenará. Y nadie podrá impedir que se desencadene. Es como la situación que está viviendo Israel ahora mismo. Está saliendo Estados Unidos del Medio Oriente. Está Putin, Rusia, unido con Irán, haciendo estrategia con Siria, con Hezbollah, con todos estos conjuntos terroristas, para ir contra Israel. Y da la apariencia que Israel se está quedando solo. Pero qué bueno que quede solo. Porque va a tener que mirar para arriba y va a tener que esperar lo que dice la palabra. Y el Señor estará detrás de él y se cumplirá el Salmo 83, la destrucción de Damasco. Eso estamos esperando. El Hijo de Dios no puede estar esperando que se arreglen los problemas económicos, ambientales. Usted no se ha dado cuenta que Trump no dio ni 5 para eso del medio ambiente, esa cosa. Hermano, eso es juicio sobre la tierra. En el 24 la temperatura se va a poner a un nivel tal que no la van a soportar y la piel se va a poner delgadita. Esperemos que ya no estemos aquí. Y los científicos que no son cristianos, ni son religiosos, ni nada que se le parezca, han dicho que esta tierra no tiene vida después del año 50. Están exagerando. Eso no llega hasta allá. Por eso es que, ¿cuál es el futuro? El futuro, ¿quieres saberlo? ¡Cristo! Ese es el futuro. ¡Aleluya! Pidiendo que se arreglen, pidiendo que las economías mejoren, pidiendo que vivamos hermosamente y vivamos en un estadio de felicidad edénico. En una tierra caída, en una tierra maldita, gobernando Satanás. No están ni tibios los que piden eso. Porque esto, hermano, es una oración vana y necia que no corresponde con lo que la palabra de Dios está enunciando. Esta oración no va a tener respuesta porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y la profecía del Señor se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Hay muchas iglesias que están orando para que todo en este mundo, durante esta dispensación, escucha, se arregle. La pregunta es, ¿y dónde queda la palabra de Dios? Ahora la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes y eso es verdad. Y sí debemos hacerlo. Debemos orar para que se arrepientan de sus pecados primeramente. Hermano, para que pidan perdón a Dios, para que sean salvos. Debemos orar para que no sean instrumentos del diablo, hermano, para impedir la predicación de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Debemos orar para que no ataquen las misiones. ¿Sabes qué? Nosotros al principio a los corregidores de los pueblos mandábamos a pedirle permiso. Ahora dijimos,
Vamos a poner ahora unos megáfonos encima de los carros y no vamos a pedir ningún permiso. La tierra del Señor y su plenitud. ¿Y quién va a evitar que prediquemos la palabra? ¿Un corregidor? ¿Un alcalde? La palabra no la detiene nadie. Esas leyes no las vamos a cumplir. Seguiremos predicando la palabra de Dios. Porque el Señor dice que las leyes divinas, las leyes de Él están por encima de las de los hombres. Y es para salvación. Ah, tienes miedo. Te da terror, tienes miedo. Los hijos de Dios no son cobardes. Esa es la misión que tenemos. Te tocas, te sacudes y dices, esa es mi misión, la cumpliré. Hay iglesias, hermanos, donde se suben a los púlpitos, a los candidatos, a los gobernantes impíos, y los bendicen y piden prosperidad para ellos, los pseudopastores. Cuando lo más importante son sus almas, que ellos sean salvos. Los atan más. La ambición de poder, los atan más. De tal manera que la oración de guerra del Salmo 59, del siervito David, contenía una petición de que Dios viniera a juzgar la tierra. Esta es una oración conforme a la palabra de Dios. En nuestro caso, hermano, hermana, cuando le decimos, el Señor que juzgue pronto la tierra, necesitamos que sea pronto, prontito. Le estamos pidiendo que venga por su iglesia y que ejecute su palabra, que se cumpla, que se cumpla. Porque tenemos claro, hermano, que en medio del juicio, escucha bien, habrá muchas conversiones. Una multitud que nadie podía contar, dice Apocalipsis 7:9. No podemos orar para que el Señor no venga por su iglesia. La Biblia dice que el clamor de la esposa en el tiempo del fin es: ven, Señor Jesús. Es decir, que también implica decir que tus juicios vengan. Y estos juicios, mis amados, incluyen también el juicio sobre la gran ramera, el juicio sobre el anticristo, el juicio sobre el falso profeta y la ejecución de sentencias sobre Satanás, el diablo, y todos sus demonitos. De tal manera que la oración de guerra incluye entonces el clamor por el juicio de Dios. Por eso quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 14:6. ¿Lo tienes? Vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué te puedo decir frente a esto que acabamos de leer? Clamor de juicio. Revelación, apertura de mostrar que la gran ramera caerá. Pero te quiero hablar de la oración de guerra. ¿De qué otras cosas incluye? C. Declaración de confianza en que Dios pelea la batalla contra Satanás y sus demonios y nos librará del poder del enemigo. Ahí mismo, no te vayas del Salmo 59, ya versículo 9 dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Él
Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. En esta declaración de fe, en esta declaración de confianza, la oración de guerra incluye la exaltación a los atributos de Dios. Yo les decía hace muchas prédicas atrás a los hermanos y a las hermanas que cada vez que nosotros vayamos a orar y estemos de frente al Rey, nosotros tenemos que ser sumisos frente a nuestro Señor, terriblemente humildes, para podernos presentar delante de Él y acordarnos de todos sus atributos, para no compararnos con Él ni estarle hablando como si pudiéramos hablarle así, como así. Hay que hablarle con reverencia al Rey. El Señor nunca permitirá que el enemigo destruya su obra. Usted me está siguiendo. Sus propósitos, su misión y su plan de salvación. Y nosotros formamos parte, escuche hermano, de esos propósitos. Formamos parte del plan y el mismo Señor nos ha entregado la misión en las manos. Tenemos una misión que cumplir. Y si Dios hubiese dejado que el enemigo lograra sus propósitos, no habría iglesia en este tiempo y el pueblo de Israel ya no existiría. Porque ganas sí ha tenido el diablo desde que el Señor lo trajo y lo hizo, de destruirlo y desaparecerlo, borrarlo del mapa. Qué ganitas que el diablo le tiene a Israel. Todavía no se le ha pasado la furia. De tal manera que debemos de acordarnos de esta poderosa verdad y de estos poderosos milagros. Especialmente, hermano, ahora que la iglesia está a punto de culminar su misión en esta tierra. Porque en esta tierra nosotros como iglesia somos forasteros. Somos extranjeros. ¿Quién dijo amén? Amén. Somos advenedizos. Apréndete eso. Porque cuando no te aprendes eso, viene el diablo y te manda un dardito y enseguida estás temblando. ¿A qué hemos venido a esta tierra? Pregunto. Hemos venido, hermano, para cumplir la misión del Señor y una vez cumplida, nos vamos a ir a su presencia. Unos porque duermen antes, pero toda la iglesia santa, escucha, sin mancha, sin arruga, partirá hacia las nubes en el arrebatamiento o rapto, como dicen los gringos, los ingleses. Hermano, cuando se cumpla a cabalidad la misión para la cual Cristo fundó a la iglesia, y es para hacer entrar a los gentiles, escucha, a su gloria, a sus pactos, a sus promesas. Y ya está a punto de entrar el último gentil, aleluya. Y una vez que entre, sonará la trompeta. ¡Guau, guau! Y por tanto te preguntará el Señor en esta noche, o te va a preguntar. Sabiendo tú que estamos en los últimos tiempos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás buscando el último gentil, predicando? ¿Evangelizando? ¿Enseñando? ¿En las misiones? ¿O estás buscándote a ti mismo? Buscando tus anhelos, buscando tus estatus, buscando tu vanagloria, tu vanidad, explorando tu yo, buscando cómo escalar en la sociedad para que te reconozca. Uy, pasé del estrato 0 al estrato 5, apenas me volví evangélico. Hipócritas, perversos. Quieren escalar a nombre del Señor Jesucristo y a nombre de la palabra de Dios. Que se arrepienta.
escalar profesionalmente, ocupacionalmente. Te sigue preguntando el Señor. Estás ejercitándote en la oración de guerra para que el Señor destruya los planes del diablo que quieren impedir la predicación para estos últimos tiempos. Te está preguntando el Señor. ¿O estás orando para que te vaya bien en tu trabajo material, tu trabajo para el mundo? Eso que se va a quemar. ¿Para qué trabajas? ¿A qué le dedicas tanto el tiempo? ¿A lo eterno o a lo efímero? ¿Quieres trabajar y quieres prosperar? ¿Quieres sentirte útil a esta sociedad corrupta? A esta sociedad que no tiene componte, que el pecado ha llegado hasta la nariz del Señor. Eso es lo que quieres hacer. Estás infeliz porque no has conseguido un gran sueldo. Y te quieres llenar de cachivaches, de vanidades. Y quieres hacer parte de la generación parecida a la de Noé. Comprar, vender, casarte, darte en casamiento, edificar. La gente no habla sino, ¿ya viste el último apartamento? ¿Ya viste en qué torre está? Está altico, pero le bajaron los intereses. Y hay personas que caminan y echan, el diablo les tira el flechazo aquí. Chácata de vivienda, chácata, Banco Popular, chácata, Banco de la República. Y caminan y no pueden ni caminar derecho porque van todos flechados de puros bancos, puras deudas. Y les gusta la apariencia, y les gusta la vanidad. Y creen que viven bien y viven agonizando, no pueden ni dormir. Y trabajan para el mundo. Y son terriblemente pecadores, vanidosos, vanagloriosos. Y algunos hasta tienen títulos y creen que eso los hace por encima de los demás. Pura vanidad de vanidades, como dice el predicador. Y Satanás dice, así te quiero. Tienes buen perfil. Estás orando en guerra por las almas para que sean sueltas de la esclavitud. ¿La esclavitud de quién? De Satanás. Así como tú fuiste suelto de esa esclavitud aquel día en que Cristo entró a tu vida. ¿Te acuerdas cuando fuiste libre de las cadenas del diablo? Cuando fuiste libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Te acuerdas? ¿Quieres que los demás reciban esta bendición que tú recibiste? ¿O eres terriblemente egoísta? Ya yo soy salvo, los demás que se vayan al infierno. No tienes amor por las almas. Ve a leer Juan 3:16. 2 grandes mandamientos tendrás que cumplir. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no amas al Señor. Apréndete eso. Apréndetelo. ¿No quieres que los demás reciban la bendición que tú recibiste? El Señor te ha hecho un llamado. Y el Señor te lo quiere recordar ahora con el testimonio del apóstol Pablo. Quiero que vayas conmigo a Hechos 26:4. Vamos a leer. Leo a favor tuyo. Hechos 26:4. Mi vida pues desde mi juventud
la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa senda de nuestra religión, viví fariseo. Oh, qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Religioso y fariseo. Este mundo está podrido de religiosidad. Pablo habla de su vida pasada, hermano, lo cual era religiosa y caracterizada. Esta vida que llevaba él como vida de secta en la que él vivía en los fariseos, dice que era una secta donde él estaba antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él dice que él no estaba en el camino del Señor. Así tuviera bebidito y comidito el Antiguo Testamento. Así hablara de Dios y asumiera que él creía en Dios. Porque cuánta gente les hablan de Dios y apenas les hablan de Jesucristo, dicen, esto no es conmigo. Porque Dios es cualquier invento del hombre. Pero Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Hay tanta gente que tiene la mente entenebrecida, hombres naturales, y dicen, yo creo en Dios. Ese es un ejercicio que la sociedad le vende. Y transitamos por un proceso educativo evolucionista, donde ya no interesa mucho si se cree o no se cree en Dios. Porque miren que la Biblia, como texto de guía para la Nueva Jerusalén, no pone a cuestionar si Dios existe o no. Es un hecho que Dios existe. Amén. La Biblia no está discutiendo sobre ese tema. Así debemos hablar nosotros, hermanos, de nuestra vida pasada, así como lo hacía el apóstol Pablo. Todo lo que hicimos era producto del pecado. Qué bueno que el Señor va a hablar de esto ahora. Todo lo que así hicimos era producto del pecado. Dentro de lo cual estaba la religiosidad. Dios no nos escuchaba antes. Todavía hay gente que estuvo en religiones, estuvo en sectas, estuvo en doctrinas equivocadas y piensa que lo que hizo ahí sirvió para algo. Que reconozcan que el Señor los trajo a doctrina sana. Todavía piensan que ahí hay algo bueno o que ahí había algo bueno. El Evangelio es uno solo. Es el Evangelio que predicaba Juan, Pedro, Pablo. No ha cambiado absolutamente nada. El Evangelio no entra en modas, ni hay que hacer estrategias para ganar público, porque la conversión no es un problema de motivadores. El Evangelio hay que predicarlo y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. No es nuestra palabrería. Qué equivocados están todos estos hombres. Algunos llamados evangelistas que los buscan y le dan un poco de dinero para que vengan a predicar. Hay otros que son especialistas en los traen para predicar sobre el diezmo, para que la gente se rasque los bolsillos, como si eso tuviera que ver con arrepentimiento. ¿Cómo les parece? Dios no nos escuchaba antes de que nos arrepintiéramos y recibiéramos a Cristo. Mentimos, hermanos, si decimos que antes orábamos solos o con la familia. Y Dios hizo milagro con esta oración.
milagros de sanidad y otras cosas. Mentira del diablo. Dios no nos escuchaba. No éramos hijos, éramos bastardos. Éramos criaturas. ¿Quién dijo amén? Milagros de sanidad, muchas cosas. El que dice esto, antes de haber tenido arrepentimiento y antes de haberse encontrado con Jesucristo, es altivo, es soberbio. Y todavía no ha reconocido, hermano, que antes del Señor Jesucristo, antes de recibir la palabra sana, la sana doctrina, antes de esto era un vil pecador. Antes de que recibiéramos a Cristo, estábamos en una secta. Llámese católica, llámese testigo de Jehová, llámese mormona, adventista Jesús solo, o llámese iglesia apóstata como la G12 o la cruzada estudiantil. Estábamos perdidos. Centro bíblico, etcétera, lo que tú quieras. No podemos estar diciendo que estábamos en una sana doctrina y que le servíamos al Señor estando dentro de una secta o dentro de la apostasía. Pablo dijo que estaba en una secta. Gracias, Pablo, por eso, siervo. Y esto mostró su arrepentimiento, esto mostró su humillación, su humildad. Pablo no se conforma con decir que estaba en una secta, sino que testifica otro pecado, escucha. Y es que era perseguidor de Cristo. Nosotros antes de conocerlo éramos perseguidores de Cristo. Aleluya. Ve conmigo a Hechos 26. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso es arrepentimiento. Enunciar el pecado y sentirse triste por haberlo cometido y pedirle con todo el corazón y con todo el espíritu a mi rey que me perdone. Vea, hermano, le voy a decir con franqueza esto. Yo quiero que lea bien la palabra. Como Pablo dice que él creía que era su deber perseguir a los seguidores de Cristo. Pablo dice todos los pecados que cometía con nombres propios. Dice que forzó a muchos a blasfemar. Qué terrible que uno le diga a un hermano santo, renuncia, di que tú no crees en el Señor. Dice que estaba enfurecido sobremanera y los perseguía. Pero luego Pablo testifica del poder de Dios en su vida. Ahí mismo no te vayas. Hechos 26, 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duele, ¿verdad? Cuando uno lee esto. El corazón empieza a latir más fuerte. ¡Qué poderosa conversión! Y ahora tú dirás, el pastor se salió del tema. El pastor se salió del tema de la oración de guerra. Y yo te digo, no me he salido del tema. Porque te quiero recordar la pregunta que el Señor le hacía hace un rato. Y te la voy a recordar. ¿Estás ejercitándote en la oración de guerra para que el Señor destruya los planes del diablo que quieren impedir la predicación? ¿Estás orando en guerra, te pregunto, por las almas para que sean sueltas de la esclavitud de Satanás, así como tú fuiste suelto de la esclavitud aquel día en que Cristo entró a tu vida? ¿Te acuerdas cuando fuiste libre de las cadenas del diablo, de Satanás? Cuando fuiste liberado de la esclavitud y del pecado y de la muerte. ¿No quieres que los demás reciban esta bendición? Y te vuelvo a recordar que el Señor te ha hecho un llamado, subraya, un llamado, como el que le hizo al apóstol Pablo, el cual acabamos de leer en Hechos 26 en su conversión. Mira el llamado, Hechos 26, 16. Te vas a gozar con esto. Aleluya. Hechos 26, 16, leo a favor tuyo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ya está la misión ahí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dásela. Poderoso. Fiel. Aleluya. Hermanos, sencillo. Tenemos este llamado. Y quiero decirte que la dispensación de la iglesia, que es la iglesia gentil, ya está a punto de culminar. La misión está a punto de acabar. Gózate. Mira cómo en el versículo 16 hay una orden. Levántate. En el versículo 17 dice el Señor, yo te libro para que cumplas la misión. Y en el versículo 18, el Señor dice cuál es el objetivo de la misión. Y quiero que leamos otra vez el versículo de Hechos 26, 18. Ahí mismo, ahí mismo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y precisamente, mis amados, esta herencia entre los santificados está a punto de manifestarse. Porque la trompeta está a punto de pam, pam, pam.
está a punto de sonar. Y el Señor nos demanda que oremos en todo tiempo, con toda súplica, en el Espíritu. Hermano, con la oración de gemidos indecibles, con la oración de clamor, con la oración de intercesión, aleluya, y con la oración de guerra. Porque estás en guerra. Estás acuartelado y estás en guerra. Y cuando sales a los campos, la espada tiene que flamear. La espada del Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración, con todo tipo. En el Espíritu Santo, hermano, escucha, en un mismo Espíritu y con toda la armadura de mi Dios puesta. La tienes que llevar puesta para vencer en las pruebas de la fe, la santidad y el servicio. Que no se te olvide, ¿para qué el Señor te rescató donde ya estaba proscrita tu segunda muerte? La muerte eterna, el infierno al que estabas derechito de ir. Propósito santo, no te olvides. Propósito santo en tu vida, para que ninguna cosa que me rodea aquí alrededor, ninguna cosa efímera, salpique en tu corazón y te desvíe del camino que es angosto y donde solamente caben los que van con el apresto del Evangelio. Porque los que van desarmados los va a arrastrar Satanás. Y el caminar es corto. Estamos en la última generación, la generación del fin. Se acabó la dispensación de la iglesia. Estamos fuera de tiempo. Alerta, alerta, alerta. Porque estamos fuera de tiempo. No te hagas el de rogar. Cumple la misión que te encomendó el Señor, porque todas las cosas que están en este mundo, el Señor las tendrá que hacer de nuevo. Acuérdate que después del milenio habrá tierra nueva y cielos nuevos. Y que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo a la tierra. Y el centro de todo será, la nueva Jerusalén será la tierra. Propósitos santos, indescifrables todavía para nosotros, tiene el Señor. No te atragantes con las promesas que el Señor te ha dado. No las olvides, mis amados, mis amadas. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.